Elementos climáticos, temperatura, escalas, variaciones, aplicación de ejercicios e importancia para los seres vivos. El presente trabajo es realizado por los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental a cargo del ingeniero Teodoro Guarhuachipán. De todo por el saludo. Hoy hablaremos sobre la temperatura, escalas de temperatura, resolveremos ejercicios aplicados a la carrera de Ingeniería Ambiental y finalmente hablaremos sobre la importancia de la temperatura para los seres vivos. Para ello es importante conocer qué es la climatología. La climatología es una ciencia centrada en conocer los efectos, consecuencias y funcionamiento de la presencia del clima en una región. El clima son condiciones o estados atmosféricos que se presentan habitualmente en el curso de un año en una zona o región determinada. Posee distintos elementos, que son agentes que van a modificar o limitar los tipos de clima existentes y brindar una peculiaridad a las regiones distintas del planeta. Estos elementos son la precipitación, nubosidad, el viento, humedad, presión atmosférica y la temperatura. En este video hablaremos sobre uno de estos elementos, que es la temperatura, que se encuentra relacionado con el grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinado. ¿Qué es la temperatura? Grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. La temperatura es una magnitud relacionada con la rapidez del movimiento de las partículas, es decir, si ésta se sigue moviendo, mayor será la temperatura. Por ende, nos centramos en la propiedad de la materia, ya que se ven alteradas como cuando estas van cambiando, como por ejemplo las resistencias eléctricas de algunos materiales, el volumen de algunos cuerpos y el color de algunos objetos. La temperatura con relación al calor. El calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras que la temperatura es una medida de la energía molecular media. Por lo tanto, el calor depende de la velocidad de sus partículas, su tamaño, su número y su tipo. Las escalas termométricas. Las escalas termométricas se dividen en dos tipos, las escalas relativas y las escalas absolutas. Las escalas relativas toman como punto de referencia las propiedades físicas de algunas sustancias. Dentro de estas se encuentran dos tipos, las escalas Celsius o centígradas y las escalas Fahrenheit. Las escalas Celsius, que fue propuesta por Andrés Celsius de 1701 a 1744, en el cual toma como puntos fijos la fusión del hielo y la ebullición del agua. La ebullición es a 100 grados Celsius y la fusión es a 0 grados Celsius. La escala Fahrenheit, que fue propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724, toma como puntos de fusión y ebullición de una disolución de amoníaco en agua, en el cual la temperatura de ebullición es a 212 grados Fahrenheit y la temperatura de fusión es a 32 grados Fahrenheit. Las escalas absolutas toman como punto correspondiente al cero absoluto. Dentro de estas se encuentran dos escalas, la escala Kelvin y la escala Rankine. La escala Kelvin, que fue propuesta por Lord Kelvin en el siglo XIX, toma como puntos de ebullición del agua a 373 grados Kelvin y como punto de fusión del hielo a 273. La escala Rankine, que fue propuesta por William Rankine en 1859, toma como puntos de ebullición del agua, que es a 672, y como punto de fusión del hielo a 492. Otras escalas, estas ya no son utilizadas. Dentro de estas se encuentra la Raymore, que fue propuesta por René Antoine Fairchild de Raymore. La temperatura de ebullición es de 80 grados Raymore y la temperatura de fusión es de 0, respectivamente, del agua. Variaciones de temperatura. Las diferencias de radiación originan la variación de temperatura, es decir, la cantidad de energía solar recibida en cualquier región del planeta varía con la hora del día, la estación del año y con la latitud. Existen diferentes tipos de variaciones de temperatura. Primero está la variación diurna, que es el cambio de temperatura entre el día y la noche, producido por la rotación de la Tierra. Durante el día, la radiación solar es en general mayor que la terrestre, por lo tanto la superficie de la Tierra se torna más caliente. Segundo, tenemos a la variación de temperatura con la latitud, que es la distribución natural de la temperatura sobre la esfera terrestre. Los rayos solares varían con la latitud geográfica. Por ejemplo, sobre el ecuador los rayos solares llegan perpendiculares, siendo allí la máxima entrega energética.
Tercero está la variación estacional, donde la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación de la Tierra da lugar a las 4 estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. El ángulo de incidencia de los rayos solares varía en forma diferente para los dos hemisferios. Cuarto, tenemos a las variaciones con los tipos de superficie terrestre. Estas son producidas mayormente por la distribución de continentes y océanos, debido a sus diferentes capacidades de absorción y emisión de radiación. Y quinto están las variaciones con la altura. En ella la temperatura decrece con la altura a través de la troposfera. Esta gradiente vertical de temperatura es en promedio de 6.5 grados centígrados sobre 1000 metros. Sin embargo, ocurre a menudo que se registre un aumento de temperatura con la altura, denominada inversión térmica. La medición de la temperatura. Los cambios de temperatura se miden a partir de los cambios en las otras propiedades de una sustancia con diferentes instrumentos. Las temperaturas que mayormente se miden son la temperatura máxima, que es la mayor temperatura registrada en un día y que se presenta entre las 14 y 16 horas aproximadamente, y la temperatura mínima, que es la menor temperatura registrada en un día y se puede observar entre las 6 y 8 horas. Los instrumentos más utilizados para medir la temperatura son el termómetro de máximos y mínimos, el termómetro metálico o también denominado de resistencia de platino, el termómetro de vidrio, termómetro de bulbo, pirómetro y el termohigrógrafo. Ahora resolveremos algunos ejercicios relacionados con la temperatura. Primero, el mapa interactivo que nos muestra en tiempo real las condiciones meteorológicas Ventusky pronosticó una temperatura de 12 grados Celsius el 1 de enero del 2020 en la ciudad del Cusco. Se desea saber la temperatura en grados Fahrenheit y Kelvin. Primero tendremos que hacer las conversiones respectivas, para lo cual se toma en consideración los puntos de fusión y ebullición del agua a las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. De ahí obtendremos una fórmula general que será Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Esto proviene de grados Celsius menos el punto de fusión, que es el 0, dividido entre la diferencia del punto de ebullición, que es 100, menos el punto de fusión del agua. El mismo procedimiento se sigue para las escalas Fahrenheit y Kelvin. La diferencia sería que los puntos de fusión y ebullición, ya que en Fahrenheit el punto de fusión será 32 y el punto de ebullición 212, y para la escala Kelvin el punto de fusión 273 y el punto de ebullición 373, todo esto a una atmósfera. Una vez conocidas las fórmulas y de dónde provienen, pasamos a resolver. Primero convertimos de Celsius a Fahrenheit, donde el resultado será 53,6. Y para Kelvin, que tendrá como resultado 285. Segundo ejercicio. La siguiente tabla muestra las variables climáticas promedio en la sierra. La temperatura está en grados Celsius durante los años de 1991 y 2000. Nos pide determinar en grados Rankine el módulo de variación entre la temperatura más alta y la temperatura más baja, y la temperatura media en grados Kelvin. Si observamos la tabla recopilada del Minagri, como temperatura máxima tenemos 12,9 grados Celsius y como temperatura mínima 11,7 grados. La fórmula para determinar la variación es variación de temperatura en grados Celsius entre 5 va a ser igual a la variación de temperatura en grados Rankine entre 9. Nosotros tenemos la variación de temperatura en grados Celsius, que sería la temperatura máxima menos la temperatura mínima, que será igual a 1,2 grados. Y al reemplazar en la fórmula, la variación de temperatura en Rankine será igual a 2,16 grados. Ahora nos pide hallar la temperatura media en grados Kelvin. Para ello, primero se determina el promedio de todas las temperaturas, que se obtendrá de dividir la suma total de todas las temperaturas entre el total de datos, que son 10, y aplicando la fórmula la temperatura media es igual a 12,2 grados Celsius. Entonces solo queda convertirlo a grados Kelvin y aplicando la misma fórmula que anteriormente vimos, que sería Celsius sobre 5 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Entonces tendremos como resultado 285,2. Importancia de la temperatura en los seres vivos. La Tierra está a la distancia justa del Sol para que se desarrolle la vida.
Por ello, la temperatura es un elemento climático de importancia para los animales, plantas, microorganismos y los seres humanos, que influye de manera directa o indirectamente, como en la distribución geográfica, en cambios de temperatura en los seres vivos, la adaptación de la vida terrestre a los diferentes climas y hábitats del planeta, el desarrollo fisiológico, morfológico y en el metabolismo de los seres vivos. Y la mayor parte de los organismos viven en temperaturas entre los 0 y 60 grados centígrados. Además, están relacionados con factores como la altitud, latitud y profundidad. La temperatura y las plantas. Las plantas no son capaces de mantener su temperatura constante, por lo cual son poiquilitermos y requieren temperaturas comprendidas entre 5 y 40 grados centígrados. La temperatura influye en la respiración, la biosíntesis, el crecimiento, el desarrollo, la fenología, la floración, la transpiración y la fotosíntesis. Además, las plantas se dividen según las variaciones de temperatura en euritermas, aquellas que son capaces de soportar fuertes variaciones entre el mínimo y máximo de temperatura. Estenotermas, aquellas que no son capaces de soportar fuertes variaciones de temperatura. La temperatura y los animales. La mayoría de los animales toleran temperaturas que suelen estar situadas entre los 5 y 35 grados centígrados. La temperatura va a influir en su comportamiento, metabolismo, su reproducción, distribución sobre el planeta, crecimiento, desarrollo y sus hábitos de invernación o migración, dependiendo del tipo de animal. Los animales se dividen en dos grupos: animales de sangre caliente, aquellos que son capaces de mantener su temperatura corporal independientemente de la temperatura ambiental. Sus formas de termorregulación son taquimetabolismo, endotermia o miotermia. Animales de sangre fría, aquellos que no poseen una regulación térmica interna y su temperatura corporal varía en función del ambiente. Sus formas de termorregulación son ectotermia, poiquilotermia y brandimetabolismo. La temperatura y los microorganismos. Los seres microscópicos como las bacterias, protozoos, hongos y algas son sensibles a la temperatura y van a influir en su proliferación, desarrollo y crecimiento. Según la temperatura se dividen en 4 grupos: psicrófilos, organismos que habitan en temperaturas muy bajas, menores a 0 grados centígrados hasta 20 grados centígrados, como suelos helados de la tundra, antártidos y fondos marinos. Mesófilos, organismos que pueden encontrarse en cualquier hábitat con temperaturas entre 15 a 45 grados centígrados. Termófilos, organismos que habitan en temperaturas altas de 45 a 80 grados centígrados, como aguas termales, silos. Y hipertermófilos, organismos que habitan en temperaturas muy altas de 80 grados centígrados a más y suelen aislarse en volcanes marinos, geysers y suelos volcánicos. La temperatura y el ser humano. La temperatura del cuerpo humano es constante y se encuentra entre los 36 y 37 grados centígrados, independiente de las temperaturas externas, y la temperatura ambiental adecuada se encuentra entre los 29 y 33 grados centígrados. La temperatura en los seres humanos influye en el desarrollo fisiológico, el metabolismo, la salud y la adaptación a los diferentes climas. Además, las temperaturas cálidas van a producir en nuestro organismo confort, relajamiento muscular y eliminación de toxinas a través del sudor, mientras que las temperaturas frías van a producir en nuestro organismo enfermedades, sobre todo las respiratorias, pérdida de calor y un consumo mayor de alimentos. Conclusión: la temperatura es una magnitud que nos va a ayudar a describir el estado de la atmósfera. Existen 5 escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rangine y Reaumur. De igual forma, hay varios instrumentos con los cuales podemos medir la temperatura, siendo el más conocido el termómetro. Por otro lado, la cantidad de energía solar recibida por las distintas regiones del planeta va a variar de acuerdo a la hora del día, a la estación del año y latitud. Estas diferencias de radiación van a dar origen a las variaciones de temperatura. Como pudimos ver, la temperatura es de gran importancia para los seres vivos. En el caso del ser humano, una temperatura cálida nos va a brindar una sensación de confort y va a aliviar nuestros músculos y relajarnos. De igual forma, influye en la distribución geográfica y temperatura corporal de los seres vivos, en el desarrollo y crecimiento de las distintas especies de acuerdo al margen de temperatura en los que habitan. También en la adaptación de las vidas terrestres a los distintos hábitats de nuestro planeta.